¿cierto? Sin embargo, vamos a ver hoy a la luz de la palabra de Dios, madres que fueron ejemplares aún atravesando por distintas circunstancias, aún cuando su entorno podría ser adverso, aún cuando podríamos decir se equivocaron, hicieron lo que no estaba bien. Y vamos a conocer algunas de estas madres. En primer lugar, vamos a hablar de esas madres obedientes al propósito del Señor. Y quiero empezar por la madre que más resalta en la Biblia. ¿Cuál será? María, la madre de Jesús. En Lucas capítulo 1, versículo 38, leemos una afirmación que hizo María al ser visitada por el ángel, y cuando el ángel le dijo que ella sería el instrumento que Dios iba a usar para traer al Redentor del mundo aquí a la tierra. Cuando ella recibe esta noticia, hace muchas preguntas, el Espíritu Santo, ay hermana, aleluya, el Espíritu Santo habla a su corazón. Ella responde con el versículo 38 y dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María fue una mujer ejemplar que aceptó el llamado de Dios y aceptó el propósito de Dios, aun cuando su circunstancia era completamente diferente a la de todas las mujeres. Ella desde el inicio supo que en su vientre vendría el Salvador del mundo. Tenía una gran responsabilidad, pero no solamente eso, sino que tenía una gran consecuencia que enfrentar ante la sociedad. Era una mujer que apenas se iba a casar, que tenía que contarle eso a su esposo, que había vivido un sinnúmero de circunstancias. Sin embargo, ella aceptó la voluntad de Dios y dijo: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que el Señor ha dicho. Aceptar la voluntad de Dios sin cuestionar, sin dudar, y también acompañando a su hijo en todo proceso. Vemos que al final, en la muerte de Jesús, ¿quién estaba al pie de la cruz? María, su madre, acompañando el llamado de su hijo, acompañando el ministerio que Dios le había entregado. Así que María, aunque tenía sus dudas, sus luchas, supo, entendió y confió en la promesa que Dios le había entregado de que su hijo sería el Salvador, y lo acompañó en el cumplimiento de ese propósito hasta el final de sus días. Madres ejemplares que acompañan a sus hijos en el desarrollo de su ministerio. No es simplemente orar por ellos, sino acompañarlos en el desarrollo de sus dones, de su talento, de su llamado, aún allá en el final. Cuando ya Jesús estaba en sus últimos minutos de vida en la tierra, ella estuvo allí para ayudarle y también para ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Y la prima de ella, ¿saben cuál era? La parienta de María. Elizabeth. También Elizabeth es una madre ejemplar que cumplió, que fue obediente al propósito del Señor. Dice la Biblia que Elizabeth era estéril y que ya estaba en una edad avanzada. Vamos allá mismo a Lucas, en ese capítulo 1, en el versículo 36, el ángel le dice algo a María. Le da una noticia y le dice: y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Elizabeth también recibió la promesa del Señor. Fue una mujer que dejó huella, porque aún quedando en embarazo ya de avanzada edad, ella creyó en el milagro del Señor y acompañó el ministerio de su hijo Juan, el ministerio de este profeta que dice la Biblia: no habrá ninguno como él en la tierra. Así que ella y su marido Zacarías llamaron a este pequeño Juan y le pidieron al Señor, se lo entregaron al Señor, acompañando el ministerio que él debía cumplir, que era preparar o anunciar el camino
para el Salvador. Madres que aceptan el llamado de Dios. Madres que aceptan acompañar a sus hijos en el propósito que Dios ha entregado. Madres que aceptan escuchar la palabra del Señor y que aceptan ese llamado de Dios a pesar de las circunstancias. María porque era muy joven y no estaba casada, y Elizabeth porque ya era muy adulta y era estéril. Sin embargo, Dios no escatimó si fuera muy joven o si fuera muy vieja para darles un hijo que cumpliría el propósito o el plan del Señor. Así que no hay una edad ideal, no hay una edad perfecta, hay propósitos eternos en Dios. Y puede ser joven, puede ser vieja, entre comillas, pero Dios tiene un propósito para esas madres que deciden aferrarse a la palabra que Dios les ha dado. Amén. En segundo lugar, vamos a ver madres que son ejemplares porque ellas salvaguardaron del peligro la vida de sus hijos. Madres que aunque tener ese hijo implicaba un gran riesgo, ellas decidieron seguir adelante y confiar en el Señor. Y vamos a hablar de una de las madres que menos se menciona en la Biblia, pero que paradójicamente del hijo hablamos mucho y lo recordamos mucho. Y si yo le digo Moisés, usted mismo dice, uy, sí, Moisés. Pero si yo le digo Jocabed, ¿cierto? Si yo le digo el presidente tal, usted dice, pero la mamá, ¿cierto? Muchas veces reconocemos el personaje, pero poco sabemos de sus madres, de esas mujeres que levantaron esa generación. Y hoy vamos a hablar de Jocabed, la mamá de Moisés. En Éxodo capítulo 2, versículo 9, nos cuenta la palabra de Dios que hubo una época en que el pueblo de Israel era cautivo, estaban como esclavos en la tierra de Egipto, y empezaron a tener tantos hijos y a multiplicarse tanto que el faraón empezó a preocuparse y dijo, vamos a hacer una cosa, todos los niños que nazcan varones los matan. Y enviaba a unas parteras a ayudarles a tener a sus hijos, pero lo que hacían era que cuando el pequeño nacía, miraban si era niño o niña, y si era un niño, lo mataban. Porque matar a los varones era extinguir el pueblo de Israel. Sin embargo, dice la Biblia que esta mujer Jocabed no tuvo temor, sino que ella decidió hacer algo que estaba fuera de lo normal. Tomó a su hijo y lo escondió. Imagínese usted esconder un recién nacido. ¿Será sencillo? Llorando a las 3 de la mañana, cambiándole pañales. Sin embargo, ella pudo esconderlo durante 3 meses, pero a los 3 meses ya era casi imposible ocultarlo. Así que tuvo que tomar una decisión radical. Construyó un canasto, lo llenó de brea, puso al niño allí y lo tiró al río, pidiéndole al Señor que alguien que atrapara a ese pequeño lo pudiera cuidar y que si era posible que ella lo cuidara y que ella lo criara. Y dice la Biblia que esta mujer tomó esta decisión, puso ese bebé en ese canasto, lo llevó por el río y la hermanita era detrás poniéndole cuidado, que no se fuera a voltear la canastica, que no se fuera a enredar. Y dice la Biblia que en ese río se estaba bañando la hija del faraón. Cuando vio por allá una canastica flotando en el río, tráiganme esa canastica a ver qué es lo que hay ahí. Cuando descubrieron, oh sorpresa. O sea que desde la antigüedad se usa que los bebés los dejaban en canasticas por allí. Y la hija del faraón dijo, ¿y yo qué voy a hacer ahora con este bebé? Y la hermanita que venía por allá detrás le dijo, no, yo sé de alguien que lo puede cuidar mientras está más grandecito. Y en el versículo 9 de este capítulo 2, la hija del faraón hace una afirmación. Y la hija del faraón le dice a la niña, que no sabía que era la hermana mayor, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Jocabed tomó a su propio hijo y le dijo, la hija del faraón le está diciendo, vaya, cuídemelo, críemelo que yo le voy pagando, pero realmente era su propio hijo. Hay mujeres que han tenido que decidir
tomar decisiones cruciales en sus vidas. A muchas les dijeron, abórtelo porque va a venir deforme. Usted ya no puede tener hijos. Es mejor que anulemos este embarazo. Sin embargo, como Jocabed, tomaron decisiones valientes. Decisiones arriesgadas, porque era arriesgado tomar ese pequeño y tirarlo por un río. Imagínense un bebé de 3 meses río abajo. Sin embargo, ella salvaguardó del peligro a su hijo. En ese momento de muerte, en ese momento de desolación, en ese momento de tristeza, ella dejó una huella. Fue una madre ejemplar que eligió la vida en lugar de la muerte, que eligió creerle a Dios en lugar de temor. Y en muchas ocasiones habrá que tomar decisiones que sean radicales en la vida, pero que salvaguardaran la vida de cada uno de los hijos. Otra mujer que vemos en la palabra de Dios, una mujer que fue exiliada, la echaron de la casa donde estaba, fue ultrajada, pasó muchas necesidades con sus hijos y ella en su corazón sintió desfallecer. Esta mujer es Agar, la madre de Ismael. Para quienes recuerdan, Agar era una sierva, una esclava de Abraham. Y Sarai, su esposa, había recibido de parte de Dios una promesa, que Dios le iba a dar un hijo. Y esperaron el cumplimiento, y esperaron el cumplimiento, y esperaron el cumplimiento, y no. Así que Sarai dijo, no, coja a Agar, tenga un hijo con ella, y lo adoptamos como si fuera nuestro. Y eso hizo Abraham, todo juicioso, súper obediente, se fue y tuvo el hijo con Agar. Tuvieron el hijo, el niño empezó a crecer, pero la respuesta de Dios vino después y Sarai concibió su propio hijo. Y entonces ya no quería el otro, porque ya ese era el hijo de la esclava. Y empezaron a tener tantas dificultades que Abraham tuvo que tomar una decisión. Y le dijo, tome este odre con agua, llévese este pancito y chao mamita, se va de acá. Sola, con un hijo, sin una tierra, sin una fuente de ingreso, sin un padre que respondiera ya más por ese pequeño. Y dice la Biblia que se fue y estuvo en el desierto y se le acabó lo poquito que le habían dado. Y el niño empezó a llorar. Y dice la Biblia, imagínese usted, si usted le da hambre, ahora cuando ve a su hijo que tiene hambre y usted no tiene nada para darle. Dice la Biblia que Agar se sintió tan desconsolada que ella prefirió dejarlo acostado debajo de un árbol y se fue y dijo, no quiero ver morir a mi hijo de hambre, no lo quiero ver morir así. Y clamó al Señor. Vamos a ver en Génesis 21. Yo me imagino los sentimientos de esta mujer que se pudo haber sentido usada. ¿Cómo me usan para esto? Me dicen que voy a tener un hijo, que le van a dar la herencia y de un momento a otro ya no es nada. ¿Cómo me echan de la propia casa donde tenía mi estabilidad? ¿Cómo el hijo que dijeron que iba a ser el heredero ahora es simplemente un exiliado que echan a la calle como un perro? Y dice la Biblia que Agar es echada de la casa de Abraham. Y en el versículo 17 y 18 dice la palabra, y oyó Dios la voz del muchacho. ¿Cuál muchacho? De Ismael, el que estaba llorando porque no tenía hambre. ¿Ves? No tenía hambre, no tenía comida o tenía hambre. Estaba llorando, dice la Biblia. Y dice que oyó la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó, ¿a quién llamó? A Agar. Llamó a la mamá, no llamó al muchacho, llamó a la mamá y le dijo, desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. En medio del panorama más desolador, en medio de una muerte inminente, de la tristeza, del exilio, el ángel llama a Agar y le dice, ¿qué tienes?
¿Cómo creen que tomaría Agar esa pregunta? ¿Cómo así que? O como buena mujer responderíamos, nada. ¿Qué tienes, Agar? Ella estaba completamente desolada, triste, angustiada. Si ustedes ven unos versículos antes, dice la palabra de Dios que Agar se fue y dijo que no quería estar cerca. En el 16 dice, se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro porque decía, no veré cuando el muchacho muera. No quería ver a su hijo morir en esas circunstancias. Sin embargo, el Señor habla y le dice, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Y mira el mandato que le hace, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Una madre que en medio del peligro, viendo a su hijo moribundo, el Señor le dice, levántate, álzalo, sosténlo. Madres que hacen ese soporte, esa fuerza para esos hijos que aún están llorando en la aflicción tal vez de la muerte, llorando en la aflicción de un pecado, llorando en la aflicción de una pérdida, y Dios habla a esas madres y les dice, levántate, toma su mano, álzalo. Porque esas madres son las que sostienen la vida de esos pequeños que están por morir. Jocabed con un bebé de 3 meses y Agar con un joven. Ya no era un niño, la Biblia dice que tenía más o menos 16 años. Era un joven, pero estaba en un momento de agonía. Y fueron madres ejemplares porque salvaguardaron del peligro a sus hijos. Levantaron sus vidas en medio del desastre que ella pudiera estar sintiendo internamente. El Señor le habló a ella y le dijo, levántate, porque le ha dado la fuerza para salir adelante. Y le da una promesa muy especial. Le dice que él va a ser una nación grande con ese muchacho. Y el versículo 19 me gusta mucho y dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador del arco. Mire esta expresión, Dios le abrió los ojos. Dios abrió los ojos de esta mujer porque pudo ver esa fuente de agua. A veces la tribulación, el problema, la angustia, el sentirse en un problema tan impresionante no permite que veamos la respuesta de Dios. Pero Dios abrió los ojos de esta madre para socorrer y traer agua y traer vida a su propio hijo. Entonces hemos visto primero madres que han creído y han obedecido al propósito del Señor. Vimos también madres que han guardado del peligro a sus hijos, que han salvaguardado sus vidas. Y ahora vamos a ver madres que se levantan a pesar de la pérdida. Madres que perdieron un hijo. La Biblia habla en 2 de Samuel, capítulo 12, de un caso muy particular. Y es una mujer llamada Betsabé. ¿Recordamos a Betsabé? ¿Por qué recuerdan a Betsabé? Muy bien. ¿Quién más recuerda? ¿Qué recuerdan de Betsabé? Nada. Muy bien. Betsabé fue la mujer con la que David pecó. Dice la Biblia que él imagínense, le mató al marido y todo, no es que sea bien. Se fue y tuvo relaciones con una mujer casada y la embarazó. Entonces él, por arreglarlo todo, mandó a llamar al esposo y le dijo, vea, vaya, ya, acuéstese con su esposa, sí. Pero resulta que el esposo era un militar, estaban en guerra y él dijo, yo no puedo hacer eso, yo no puedo irme con mi esposa todo tranquilo mientras el ejército allá está en plena guerra. Y no quiso, así que el plan de David se frustró
Y David finalmente volteó todo el plan y lo puso en la primera línea de batalla y allá lo mataron. Así que Betsabe quedó viuda y entonces él ya dijo, ahora sí venga y cásese conmigo, y se la trajo. Ese bebé que ella tenía en su vientre, dice la Biblia que lo tuvo, pero el pequeño murió. Después de haber nacido, este pequeño murió. Y dice la Biblia que David estaba orando, estaba ayunando, estaba pidiéndole a Dios por la vida de su hijo. Sin embargo, el pequeño muere. Sin embargo, el pequeño parte. Y en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 24, la Biblia expresa que después de que le dan la noticia a David de que su hijo había muerto, el hijo que fue concebido en un momento de tristeza, de dolor, de pecado, ahora y por el cual él había clamado, había muerto. Y él se levanta y la gente dice, pero ¿cómo así? Cuando el niño estaba vivo lloraba y no quería comer. Y ahora que se murió, ahora sí se levanta y seca las lágrimas. La Biblia dice la respuesta de David, desde el versículo 22 de 1 de Samuel, capítulo 12. Y respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabe su mujer. Y llegándose a ella, durmió con ella, y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Betsabe es una madre que tuvo un hijo después de la pérdida de otro pequeño. Después de haber vivido el dolor de la partida de su primer hijo. Ella, reconocida tal vez o recordada por muchos como una mujer que fue objeto de adulterio, Dios la restaura y le da un nuevo hijo. Un hijo que sería el hombre más sabio sobre la tierra. El hombre que cuando Dios le preguntó qué quería, él simplemente respondió, sabiduría. Y eso solamente viene de un trasfondo, de una crianza donde se le dio prioridad a ser sabios. Permaneció fiel a su esposo, fue consolada por su esposo, fue consolada por Dios y recibió la recompensa del Señor. Recibió el abrazo del Señor. Muchas mujeres han tenido pérdidas de sus pequeños en el vientre o aún después de nacer. Pero Dios puede consolar el corazón enlutado. Pero Dios puede restaurar esos corazones que están acongojados. Tal vez, como Betsabe, su hijo fue concebido en un momento de pecado. Pero eso no quiere decir que su hijo sea maldición. Porque Dios es quien da la vida. Así que no se recrimine, no se amargue más por su pasado, no recrimine las circunstancias en las que su hijo llegó al mundo, porque Dios los ha traído con un propósito para su gloria. Otra madre que sufrió la pérdida de sus hijos es Noemí. Noemí perdió 2 hijos, pero estos hijos ya no estaban pequeños, no eran unos bebés, no los perdió en el vientre, eran unos hijos adultos. Dice la Biblia que estaban en un momento de tanta hambruna que se fueron con su esposo y sus 2 hijos a otra tierra y allá ellos se casaron, tuvieron sus esposas, su esposo murió, ella quedó viuda, pero tenía sus 2 hijos y sus nueras. Y de pronto sus hijos también mueren. Muchos dirán, no es lo natural en la vida, lo más lógico es que primero falten los padres. Pero esta madre sufrió la pérdida de sus 2 hijos adultos. 2 hijos que no habían dejado nietos, sino que dejaron 2 nueras. Noemí, dice la Biblia, que se amargó de tal manera que no quería saber nada de esa tierra y se fue de ese lugar. 10 años después de la muerte de su esposo, murió sus 2 hijos. La Biblia dice que se llamaban Mahalión y Kelión y quedó sola. Ruth, capítulo 1,
versículo 4 al 5, dice la Biblia que Noemí quedó completamente sola. Imagínense una mujer viuda en ese entonces, pero dijo, bueno, tengo mis hijos, tengo mis nueras, posiblemente tendré mis nietos. Y 10 años de viudez, a los 10 años de estar viuda, mueren sus 2 hijos mayores. Noemí entró en una profunda tristeza, en una profunda amargura. Dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 4 y 5, pero unos 10 años después murieron tanto Malión como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Su vida no fue fácil. Encontramos entonces una mujer que se enfrentó a la pérdida, al hambre, al tener que irse a vivir a otra ciudad, lejos de su casa, y tener que regresar a ese lugar sin nada, sin casa, sin esposo, sin hijos, sin nada. Regresó a su ciudad natal sin nada. Sin embargo, Dios le regaló una nuera que no la dejó, una nuera que la cuidó, una nuera que siguió sus consejos y que a través de ella Dios le restauró y le permitió que su generación continuara. Dios tuvo misericordia de Noemí, rodeándola de una nuera que la amaba. Si usted ha tenido una pérdida, si usted ha sentido el dolor de la partida de un ser querido, de su familiar o de su hijo o de su hija, el Señor puede rodearlo de personas a su alrededor que van a ser su compañía, que van a ser su fortaleza, que le van a ayudar, así no sea su propia sangre, porque esta mujer era otra, de otra familia, de otro lugar, y sin embargo se quedó a su lado para ayudarla, para apoyarla. Mire a su alrededor. Mire las personas que Dios ha puesto a su lado. No se enfoque solo en su pérdida, no se enfoque solo en su dolor, porque Dios lo ha rodeado de personas que le van a bendecir, porque Dios le ha rodeado de personas que Dios usará para restaurar y para quitar su amargura y su dolor. Y en cuarto lugar, vemos madres que intercedieron por y a favor de sus hijos. Y esto está en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 27. Primer libro de Samuel. Cuenta la historia de otra mujer estéril. En ese entonces era muy común que los hombres tuvieran varias esposas. Y eran 2 esposas en esa casa y una tenía hijos y tenía hijos y tenía hijos. Y no contenta con eso, le echaba en cara a la otra, que ella sí tenía hijos y que la otra no tenía nada. Y ella clamó al Señor, tanto así que se fue para el templo, para la casa de Dios, y se arrodilló allá y lo único que hacía era llorar, y llorar, y llorar, y pedirlo de lo profundo de su corazón, tanto que no se entendía lo que decía. Por eso el sacerdote la vio arrodillada y dijo, uy, esta se vino borracha para el culto. Ahí atirada, diciendo... Y le dijo, ¿usted qué es lo que le pasa? Sin embargo, ella clamó al Señor. Y en el versículo 27 del capítulo 1, en primera de Samuel, dice la Biblia que esta mujer, Ana, clamó a Dios, le pidió a Dios un milagro, le pidió a Dios un hijo. Y dice, cuando el Señor le responde su petición, ella vuelve a la iglesia, vuelve a la casa de Dios y le dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí al Señor. Ana es una madre de oración. Es una madre que buscó a Dios en oración, clamó por ese hijo y dice la Biblia que cuando estuvo lo suficientemente grande, lo entregó al servicio del Señor. Y Samuel, y Samuel fue uno de los sacerdotes más importantes del pueblo de Israel, reconocido también por ¿qué? Por algo que aprendió de su mamá. ¿Qué sería? La oración.
Samuel tenía constante comunión con Dios, oraba al Señor. ¿Y de quién aprendió esto? De una madre que buscó la respuesta de Dios en oración. Ana fue una mujer en la Biblia que también sufrió infertilidad, pero dejó una huella. Fue una madre ejemplar en oración, en búsqueda de la presencia de Dios. ¿Qué ven sus hijos en usted cuando pasan por pruebas? ¿Qué ven sus pequeños cuando usted está en aflicción, en tormento? ¿Ven una madre que se arrodilla en la presencia de Dios, que clama, que ora? ¿O ven una madre que se angustia, que grita, que quiebra platos, que manda a todo el mundo para la calle? ¿Qué ven sus hijos? Samuel vio una madre que clamó al Señor. Y Dios fue tan bello que ella entregó a su hijo y tiempo después le dio 5 hijos más después de Samuel, porque Samuel ya fue dedicado al templo, a la casa del Señor. Así que esta madre oró e intercedió y clamó en favor de sus hijos por una respuesta del Señor. Entonces podremos decir que estas madres fueron ejemplares en diferentes circunstancias. En momentos críticos, con muchas madres obedecieron el propósito de Dios. En momentos de peligro, de riesgo, muchas madres salvaguardaron del peligro a sus hijos. En momentos de pérdida y de dolor, muchas madres tuvieron la restauración y la restitución de Dios, sea con otro hijo o sea rodeada de personas que restituirían su vida. Y también madres que intercedieron por y a favor de sus hijos. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuáles sean los estados de concepción de sus hijos, cómo fueron concebidos o todas las cosas que usted ha tenido que vivir, Dios ha depositado en sus manos una herencia. La Biblia dice, herencia del Señor son los hijos. ¿Qué va a hacer usted con esa herencia? Multiplíquela, cuídela, guárdela, ore por ellos, haga vallado. Una madre nunca dejará de serlo y de la mano del Señor podremos levantar generaciones para su gloria y para su honra. Amén. Estas madres fueron ejemplares, no porque fueran perfectas, no porque nunca se equivocaron, no porque nunca estuvieron angustiadas. De hecho, si usted mira, pasaron por desesperación, pasaron por angustia, pasaron por dolor, pasaron por prueba. Pero ¿qué las hizo ejemplares? Su mirada puesta en el Señor, su mirada puesta en Jesús. Yo sé que las circunstancias de todos pueden ser muy diferentes, pero lo que sí sé es que Dios tiene un propósito con cada uno, con ustedes, con sus hijos y con sus generaciones. La Biblia en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 4, hacía una instrucción muy especial con respecto a las viudas y da unas características que creo que aplican no solamente para las viudas, sino también para todas las madres. 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 4. Dice la palabra, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Así que todos los que estamos aquí somos hijos y somos nietos. Todos nosotros provenimos de una mujer que Dios ha usado para traernos como ese instrumento de Dios a la tierra. Y dice la Biblia aquí que esos hijos o que esos nietos aprendan a ser piadosos primero ¿con quién? Con su propia familia. La piedad, el amor y el respeto debe ser primero con su propia familia. Honre a su mamá, honre a su abuela, bendiga primero a los de su familia. Y algo muy especial dice, y a recompensar a sus padres,
porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Como hijos y como nietos somos llamados a recompensar lo que nuestros padres han hecho por nosotros. Y hoy puede ser un día comercial, pero tómelo como esa excusa para recompensar la labor de esa madre, para recompensar el esfuerzo, el sacrificio, la entrega, la abnegación que esa madre ha hecho por usted y por mí. Y dice la Biblia, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Quiere usted tener larga vida? Honre a sus padres. ¿Quiere usted ser de bendición sobre la tierra? Honre a sus madres, tal vez con defectos, tal vez con errores como todos los tenemos, pero hoy no es el día de recriminar, hoy es el día de honrar, hoy es el día de agradecer, hoy es el día de bendecir. Vamos a pedirle al Señor que podamos ser esas personas y usted como madre dígale: Señor, yo quiero ser esa madre ejemplar, quiero ser esa madre que escucha tu voz, que responde a tu llamado, que no simplemente tiene hijos por tenerlos, porque sean muy exitosos, porque tengan mucha plata, sino porque cumplan un propósito, el propósito eterno, el propósito que Dios ha trazado. Oh Dios, en esta mañana, hoy presento delante de tu presencia la vida de cada mujer aquí presente, cada madre, cada abuela, Señor. Solo tú conoces lo que hay en sus corazones. Solo tú sabes, Señor, lo que ellas han sufrido, han pasado, han vivido. Muchas, Señor, experimentando tal vez humillaciones, dolores, angustias, necesidades, Señor. Otras han enfrentado la muerte, el peligro de muerte. A muchas les han dicho: no se puede, abórtelo, no hay camino, no hay solución. Sin embargo, han creído a tu palabra. Oro, Señor, también por esas madres que hoy son abuelas y no solamente se duelen y luchan por sus hijos, sino también por sus nietos. Hoy te ruego, Señor, que las levantes, que las fortalezcas, que consueles el corazón que está enlutado, Señor, por la pérdida de ese niño, de esa niña, de ese bebé, de ese hijo adulto, Señor. Hoy, Señor, venda tú toda herida. Sana, Señor, el corazón. Abre sus ojos, como abriste los ojos de Agar, Señor, que ellas puedan ver a su alrededor, ver las bendiciones que tú les has dado, que en el momento que están afligidas, angustiadas, sobrepasadas por cualquier circunstancia, te ruego, Señor, que abra sus ojos y que ellas puedan ver la bendición que viene a través de sus vidas, Señor. Si hay alguna madre en este lugar que no encuentra salida, que se siente atribulada, que como Agar está diciendo: mejor me voy, no quiero verle esta situación, no quiero estar aquí para ver la desgracia en mi hogar. Hoy el Señor te dice: levántate, tómalo de tu mano. Levántate, mujer, levántate, madre. El Señor te ha llamado para levantar generaciones para su gloria. Te ha entregado una herencia, te ha entregado un tesoro. Y aunque el camino no es fácil, aunque van a haber muchas equivocaciones, si estás de la mano del Señor, Él abrirá el camino. Él proveerá para la madre que está sola, que no tiene quien le ayude. Él proveerá para la viuda que perdió su esposo, sus hijos y se siente sola en el mundo. El Señor revelará la grandeza para esa madre que acompañó hasta el último día ese hijo, esa hija en el cumplimiento del propósito, como María lo hizo. Hoy, Señor, te doy gracias por cada una de estas mujeres, Señor. Afírmalas, ayúdalas, consuélalas, Señor, en sus tristezas. Levántalas con tu espíritu cuando se sientan decepcionadas, tristes, Señor. Sé tú su fortaleza y su ayuda. Porque tú eres, Señor, quien consuela, quien restaura, quien sana, Señor.
y tú cumplirás tu propósito en cada corazón, en cada vida y en cada persona que está en este lugar. Oh Dios, y como hijos y como nietos, hoy bendecimos a nuestras madres, hoy bendecimos a nuestras abuelas, hoy bendecimos a esas mujeres que tú usaste, Señor, para que nosotros hoy estemos aquí. Gracias por su amor, gracias por su legado, gracias por sus afectos. Hoy bendiga a su mamá, bendiga a su abuela, bendiga a su suegra, bendiga a sus cuñadas, sus nueras. Hoy dele gracias a Dios por esas madres que ha puesto a su alrededor y dígale: Señor, bendícelas, ayúdalas. Y si usted como hijo no ha honrado a su mamá, no ha suplido sus necesidades, se ha olvidado de la mujer que le dio a luz, dígale: Señor, perdóname. Hoy quiero restaurar mi relación con mi madre. Quiero restaurar mi relación con mi abuela. Quiero volver mi corazón a ti, Señor, en obediencia a tu palabra. Perdóname, Señor, cuando la he deshonrado, cuando la he olvidado, cuando me he olvidado de sus necesidades, cuando no he honrado, Señor, la persona que tú has puesto en ella. Y si se ha equivocado, si ha cometido errores, hoy dígale: Señor, ayúdala. Levántala, fortalécela, Señor. No es perfecta, pero finalmente ninguno lo somos, Señor. Ayúdalas, levántalas, restáuralas, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, por tu misericordia y tu favor para nosotros. Exaltamos tu nombre, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, antes de terminar alabando al Señor, queremos saludar a quien nos acompaña por primera vez. Queremos saludarles. Si vienen por primera vez, qué bueno verlos acá. Bienvenida, Dios la bendiga. También veo allí los papás de Alex, bienvenido, Dios les bendiga. Gracias por estar acá. Un aplauso a Dios por ellos. Bueno, si ahorita nos regalan un momentico, queremos darles un pequeño detalle por usted estar acá en este lugar. La hermana Elizabeth, puede levantar su mano. Pueden seguirla un momentico, no se van a demorar, a ella. La van a seguir allí y ella les va a compartir algo en unos minuticos y ya regresa nuevamente acá. ¿Listo? Entonces, denme otro aplauso al Señor por ellos. Vamos a cantar una canción antes de terminar. Vamos con las palmas. Por ti es mi clamor, sin ningún temor. En ti puedo confiar. Bendito Jesús. Hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Yeah, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor. Aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando
vez más. Bendito amor de mi Señor. Oh. Amén. Bien, bueno, pueden sentarse en un momentico. ¿Cuántos estamos alegres, verdad? Estamos de fiesta, ustedes ahorita van a celebrar en familia. Damos gracias por que nos regalen un momentico, vamos a compartir algo con ustedes. Es un pequeño detalle para todos, con mucho cariño, así que bueno, muchas gracias. Los que están en casa, recuerden que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa. Dios les bendiga. Chao, chao. Bueno, hermanos, Centro Evangelístico Cartago, mayo, mes de la membresía. Iniciamos este mes con una integración de mujeres virtuosas. Sábado 6 de mayo, 4 p.m. Las esperamos. Semana de ayuno y oración, del 15 al 21 de mayo, todos los días a las 6 de la mañana, transmitido por nuestro canal de YouTube. Domingo 21 de mayo tendremos bautizos. Espera más información. 28 de mayo, Día de la Familia. Trae tu compartir. Recuerda nuestros servicios, domingo 10 de la mañana y miércoles 7 de la noche. Oración en la mañana, todos los martes, jueves y sábados a las 6 a.m. Recuerda, todos los sábados la escuela musical a partir de las 8 de la mañana y escuela de danza a partir de las 3 de la tarde. Y todos los sábados a las 6 de la tarde nuestra reunión juvenil. Y recuerda que Centro Evangelístico Cartago es tu casa, mi casa, nuestra casa. Una iglesia apasionada por Dios, su palabra y el cuidado de las familias.